¿Cuál es la problemática que suscita el monumento, la ciudad palatina de la Alhambra, para la antropología social y cultural? Bueno, la principal aportación, que es distinta de la arqueología, la historia del arte o la arquitectura, es la idea de monumento vivo. La antropología tiene muy en consideración lo que es la vividura, la vivencia cotidiana, diaria, de los trabajadores, de los gestores e incluso de los políticos del monumento. Durante varios años yo he dirigido una investigación con un pequeño equipo sobre la historia oral y la vida de la Alhambra en épocas pretéritas, hasta donde la memoria alcanza. Hemos de decir que ese periodo de 1930 a 1990 ha acotado el momento en el cual las personas se han pronunciado sobre su vida en el monumento. Uno de los aspectos clave del mismo ha sido preguntar a quién pertenece la Alhambra. En primer lugar, la primera contestación se refería a que la Alhambra evidentemente pertenece al periodo andalusí, sin lugar a dudas su factura principal es de Al-Ándalus. Pero en segundo lugar, la pregunta se acotaba mucho más y se dirigía a quiénes son los propietarios de la Alhambra. Y bueno, los entrevistados siempre afirmaban a los granadinos. Con esto afirmaban la genuidad de la Alhambra, su compromiso autóctono con el territorio, hasta el punto que cuando la pregunta se hacía más precisa y se le preguntaba, pero oiga, ¿la hicieron los nazaríes? Contestaban, sí, pero los nazaríes también eran granadinos, con lo cual se resolvía la ecuación. La segunda cuestión es que la Alhambra pertenecería a la humanidad, contestaban también los entrevistados, y entre la humanidad y los granadinos al parecer no quedaba nada. Hemos de señalar que bueno, los entrevistados normalmente también tenían en consideración el carácter paradisíaco de la Alhambra. Carácter paradisíaco de la Alhambra que difiere desde el mundo árabe. En el mundo árabe se considera que la Alhambra es una nostalgia del paraíso y está asociado a ese mundo perdido que es muy evocador. Pero, sin embargo, para los entrevistados en esta investigación, pues la Alhambra es un paraíso agnóstico y un paraíso epicúreo. Esto quiere decir que ellos han vivido directamente y sensorialmente la Alhambra y que cuando han sido niños han jugado en ella, cuando han sido jóvenes han leído en sus jardines, han tenido sus primeros amores en la Alhambra y cuando han sido adultos la han visitado con relativa frecuencia, incluso simplemente como territorio de excursión o de subida a otros lugares de la ciudad y de su entorno. La Alhambra es un lugar, por tanto, vivido y, en consecuencia, como tal, apreciado de una manera muy íntima. La siguiente cuestión que yo plantearía es que la Alhambra tiene un valor de uso en consecuencia, es decir, no ha sido un monumento para ser contemplado, sino también para ser usado. De manera que la Alhambra hoy día, frente a la avalancha turística y al turismo de masas, debe preservar, yo creo, en una medida notable ese valor de uso, de forma que el patrimonio no quede circunscrito exclusivamente a una cierta sacralización que supone el no tocar o el no poderlo disfrutar de manera plena. De forma que esto considero que ha sido la aportación fundamental de mi disciplina, la antropología social, a la lectura del monumento, la vividura del mismo, su vida cotidiana, sus trabajadores, sus políticos, etcétera, etcétera, y no una abstracción pura y simple extraída de una historia alejada para nosotros.